Aló, bien, tengan todos muy buenos días. El día de hoy vamos a practicar lo que es un ejercicio de sistema de ecuaciones lineales por el método de Gauss-Jordan, ¿no? La clase pasada hemos visto la parte teórica y hemos visto los diferentes tipos de sistemas de ecuaciones lineales, los determinados, los indeterminados. Ahora vamos a pasar a la parte práctica de cómo resolver utilizando matrices para dar solución a un sistema de ecuaciones lineales. En este caso vamos a trabajar con un sistema de ecuaciones lineales determinado. Bien, el primer paso es anotar nuestro sistema de ecuaciones lineales en su forma de matriz ampliada, ¿no? Es el primer paso de Gauss-Jordan, pero antes debemos verificar que nuestras futuras columnas se encuentren ordenadas, es decir, que las X se encuentren en una sola columna, luego las Y que se encuentren en una sola columna y por último las Z se encuentren en una sola columna. Y obviamente después del símbolo igual serán los términos independientes que van a estar al otro lado de mi matriz ampliada, va a ser el lado derecho. Pasamos solamente los datos numéricos, es decir, de las incógnitas x, y, z lo voy a dividir en dos y solamente voy a pasar a la matriz ampliada el valor numérico. Si este es, por ejemplo, 2x, voy a dejar la x y solamente pasaré acá el 2. Para aquellas incógnitas que no tienen un valor numérico por delante, se sobreentiende que tienen el número 1 y a la matriz pasaré solamente ese número 1. Procedemos con la primera columna que es 1, 2 y 3. Entonces anotamos acá 1, 2 y 3. La siguiente columna es 4, 5, pero acá ya nos topamos con un negativo 2. Respetamos el signo 4, 5, negativo 2. La tercera columna es negativo 1, negativo 7 y positivo 1. Anotamos negativo 1, negativo 7 y positivo 1. Ponemos nuestra línea vertical que separa el lado derecho y el lado izquierdo de nuestra matriz ampliada. Y del otro lado estará mis términos independientes. Respetamos su orden 6, negativo 9 y 2. 6, negativo 9 y 2. Perfecto, ya he llevado mi sistema de ecuaciones a su forma de matriz ampliada. Hemos dividido en dos, valga la pena redundar, los valores de las incógnitas, los hemos dejado y hemos utilizado solamente el valor numérico para cada elemento de la matriz. Pasamos al siguiente. Al siguiente paso ya es aplicar una serie de operaciones elementales para que nosotros podamos convertir toda esta matriz de 9 elementos que está en el lado izquierdo de la matriz ampliada, la podamos convertir a una matriz identidad. Perfecto. Y lo que está en el lado derecho, los elementos obviamente se van a modificar, van a ir cambiando de valor. Los valores que me queden al final cuando yo termine de encontrar mi matriz identidad, estos elementos van a venir a ser los valores de x, y y z. No olvidemos que un sistema de ecuaciones lineales se caracteriza por tener incógnitas. Esas incógnitas son, en este caso, 3 para este sistema de 3 ecuaciones y nosotros tenemos que encontrar el valor de esas incógnitas. Es decir, tenemos que descifrar cuánto vale x, cuánto vale y cuánto vale z. Y con esos valores vamos a poder reemplazar y encontrar la igualdad del sistema de ecuaciones lineales. Muy bien, ya hemos pasado a nuestra matriz ampliada. Ahora vamos a proceder a aplicar una serie de operaciones elementales con el objetivo de que el lado izquierdo de mi matriz ampliada se convierta en una matriz identidad. Como hemos visto en el tema exclusivo de Gauss-Jordan, nosotros vamos a trabajar por columnas, es decir, vamos a empezar a trabajar toda la columna 1 y vamos a empezar a encontrar sus valores respectivos a una matriz identidad. Es decir, en acá
tiene que estar el 1 y coincidentemente ya se encuentra el 1. Luego pasaremos a este 2 que está en la fila 2, deberá convertirse en 0, luego este 3 en 0. Una vez que tengamos encontrado estos elementos, pasamos a la siguiente columna y siempre empezaremos encontrando el 1. En este caso el 1 estará en la parte central, en el elemento central, y este 5 deberá convertirse en 1, luego este 4 y este menos 2 deberán convertirse en 0. Y lo mismo para la última columna. En acá empezaremos a convertir este último elemento en 1, que seguramente va a ir modificándose a medida que apliquemos operaciones elementales. Lo tendremos que volver a convertir en 1, luego el menos 7 y luego el menos 1. Bien, procedemos. Nuestro primer objetivo era convertir este 1 en 1. Coincidentemente ya está en 1, ya tiene el valor 1. Entonces vamos a pasar al siguiente objetivo, que vendría a ser convertir este 2 en 0 y luego este 3 en 0. Nosotros anteriormente hemos resuelto 1 por 1, es decir, para convertir este 2 hemos utilizado una operación larga, pero ahora vamos a hacer los dos a la misma vez, tanto el 2 como el 3 lo vamos a convertir en 0 en un solo paso. Obviamente respetando el mismo procedimiento que hemos visto en Gauss-Jordan, pero vamos a simplificar dos pasos en uno solo. ¿Qué elementos no se me va a modificar? El elemento de la fila 1. Todos estos elementos no van a sufrir cambios. Entonces significa que los elementos de la fila 2 y la fila 3 van a cambiar, van a modificar. Entonces vamos a dejar los espacios en blanco y vamos a empezar a aplicar la operación elemental. En esta operación elemental yo voy a dar la orden que voy a trabajar con la fila 2 y aquí abajo voy a dar la orden que voy a trabajar con la fila 3, ¿no? Para la fila 2 voy a hacer la siguiente operación, tal como hemos visto anteriormente. Para convertir un número, estamos hablando del método Gauss-Jordan, para convertir un número en 0 debo usar su mismo valor. Es decir, si este 2 yo lo quiero convertir en 0, voy a usar su mismo valor para mi operación elemental en 2, pero con su signo opuesto, que sería negativo 2. A esto me dice que le tengo que multiplicar la fila donde se encuentra mi 1, mi último 1 calculado, mi último 1 encontrado. El 1 al que me hago referencia es este de acá. Es este de acá, ya estaba calculado, pero ha sido el último que hemos encontrado. Y este 1 se encuentra en la fila 1. Entonces deberé multiplicar por esa fila. Voy a usar este elemento. Le decimos que vamos a multiplicar por la fila 1. Y a todo esto le tengo que sumar la misma fila, es decir, la fila donde estoy trabajando. ¿Con qué fila estoy trabajando? Con la fila 2. Entonces le sumamos la fila 2. Y hacemos exactamente lo mismo para convertir este 3 en 0. Yo voy a usar ese 3 con su signo opuesto, que sería negativo 3. Lo voy a multiplicar por la misma fila, que es la fila 1. Voy a copiar esto de acá. Y le tengo que sumar la fila donde estoy trabajando. En este caso estoy trabajando con la fila 3. Entonces le deberé sumar la fila 3. Es algo casi mecánico, es algo casi infalible, se puede decir. Entonces empezamos a trabajar con la fila 2. Vamos a calcular sus resultados. Acá tenemos la calculadora. Vamos a dividir un poco la pantalla para acomodar. Perfecto. Empezamos con nuestra pequeña fórmula o operación elemental. También se puede decir que es una pequeña fórmula que empieza con el negativo 2, en este caso que va a multiplicar a la fila 1, y siempre empezamos de izquierda a derecha. Vamos a trabajar con toda la fila 2 primero, entonces significa que voy a empezar con el número 2. Dice que voy a multiplicar negativo 2 por su correspondiente en la fila 1 y luego le tengo que sumar
su correspondiente en la fila 2. Es decir, lo voy a multiplicar por 1 y le sumo 2. Multiplico por 1 y al final le sumo 2. Y nuestra calculadora nos bota como resultado el número 0. Perfecto. Pasamos al siguiente elemento, que vendría a ser el 5. Hacemos lo mismo, usamos la misma fórmula. Negativo 2, que multiplica en este caso por su correspondiente en la fila 1 y le sumamos su correspondiente en la fila 2, ¿no? Es lo que dice mi operación elemental que hemos estructurado. Menos 2, que multiplica por la fila 1 y le sumamos el valor de la fila 2. Entonces, como estamos ya con este elemento, menos 2, que multiplica por 4 y le sumamos su correspondiente en la fila 2, que sería el 5. Y aquí tenemos como resultado negativo 3. Pasamos al siguiente, negativo 2, que va a multiplicar en esta ocasión por el menos 1. Vamos a usar paréntesis, negativo 1. Y dice que le sumemos el negativo 7. Usamos nuevamente paréntesis, negativo 7. Y como resultado tenemos negativo 5. Entonces acá ponemos negativo 5. Pasamos al último elemento, que sería negativo 2, que va a multiplicar por 6 y le sumamos el menos 9. Multiplicamos por 6 y le sumamos, vamos a respetar todos sus signos, le sumamos el menos 9, siempre entre paréntesis cuando tengamos un número negativo. Y como resultado tenemos negativo 21. Perfecto. Hacemos lo mismo, pero ya para la fila 3, es decir, vamos a empezar con este elemento y vamos a avanzar hasta el 2. ¿Qué resultado vamos a tener acá? En este caso ya no es negativo 2, sino es negativo 3, como parte de la operación elemental. Negativo 3, que va a multiplicar por su correspondiente en la fila 1, que sería 1, y le sumamos su correspondiente en la fila 3, que sería 3. Multiplicamos por 1 y le sumamos el 3. Como resultado tenemos 0 y vemos que nuestros objetivos se van cumpliendo. Pasamos al siguiente elemento, que vendría a ser negativo 3, que va a multiplicar en esta ocasión por el 4 y le vamos a sumar el menos 2. Multiplicamos por 4 y le sumamos el negativo 2 y como resultado vamos a tener negativo 14. Negativo 3, que multiplica por 4, que es su correspondiente en la fila 1, y le sumamos el menos 2. Pasamos al siguiente, negativo 3 nuevamente, pero en esta ocasión va a multiplicar por el negativo 1 y le sumamos 1. Entonces manejamos paréntesis, multiplicamos por menos 1 y le sumamos 1. Como resultado vamos a tener 4. Al último elemento, que vendría a ser este, negativo 3, que va a multiplicar en esta ocasión por el número 6 y le vamos a sumar 2. Entonces ponemos por 6 más 2 igual negativo 16. Perfecto, ya tenemos nuestra nueva matriz ampliada. No nos olvidamos de esta porque ha sufrido cambios, modificaciones a través de las operaciones elementales para obtener este 1, este 0 y este 0. Mi primera columna ya cumple los requisitos de una matriz identidad, entonces vamos a usar esta matriz ampliada, la vamos a copiar acá y vamos a aplicar nuevas operaciones elementales, ¿ya? En este caso ya nos toca trabajar con la segunda columna. En la segunda columna debo empezar calculando o encontrando el número 1. El número 1, por las características de la matriz identidad, se encontrará en esta posición, en el negativo 3. Y nosotros ya sabemos que para calcular o para encontrar el valor 1 de cualquier elemento, estamos hablando de Gauss-Jordan, debemos dividir entre su mismo valor, incluido el signo negativo. Significa que para convertir este negativo 3 en 1, yo lo deberé dividir entre su mismo valor, es decir, entre otro negativo 3. Pero esa operación va a afectar a toda la fila.
Entonces mi operación elemental vendrá a ser de la siguiente forma. ¿Con qué fila vamos a trabajar? Con la fila 2. Mi nueva fila 2 va a ser la división. Vamos a usar esto. La división de la fila 2 dividido entre este mismo valor, que es negativo 3. Vamos a usar paréntesis y ponemos negativo 3. Ya, por el momento no vamos a usar una segunda operación elemental, lo dejamos en blanco y solamente vamos a trabajar con la fila 2. Eso significa que mi fila 1 y mi fila 3 van a permanecer intactos y solamente voy a modificar los valores de la fila 2. Entonces voy a dejar esos espacios en blanco y mi fila 1 y mi fila 3 se mantienen intactas y empiezo a trabajar la operación elemental. Significa que todos los elementos de la fila 2 los deberé dividir entre negativo 3. Empezamos por el 0 que divide entre cualquier número, en este caso negativo 3, va a seguir manteniéndose 0. Ahí lo podemos evidenciar. Entonces el 0 se mantiene intacto, es el 0 que hemos calculado anteriormente. Pasamos al siguiente, negativo 3 entre negativo 3 va a ser 1. Lo queremos comprobar, nos vamos a la calculadora y en lugar del 0 ponemos negativo 3 dividido entre negativo 3, como resultado me da 1. Ese 1 lo anoto acá. Y para el siguiente sería negativo 5 dividido entre negativo 3. Bueno, aquí va a ser 5 tercios. Los negativos se van a simplificar y solamente me va a quedar 5 tercios. No podemos trabajar con fracciones dentro de las matrices porque no es recomendable, se pierde la exactitud. Es decir, nosotros estaríamos trabajando de la siguiente manera en la calculadora. Negativo 5 dividido entre negativo 3 me va a dar 5 tercios. Pero en decimales sería su valor, 1,6667. No me conviene y tampoco va a ser factible, muy viable que yo maneje todos los decimales en la matriz. Va a ser un poco confuso. Es por eso que se recomienda trabajar con su fracción, su equivalente, pero en forma de fracción, que es 5 tercios. Ese 5 tercios lo anotamos acá y pasamos a dividir el último. Negativo 21 dividido entre negativo 3 se simplifica menos con menos, queda 21 dividido entre 3, que sería 7. Lo queremos comprobar, entonces nos vamos a negativo 21 dividido entre negativo 3, nos queda solamente el 7. Perfecto, ya hemos encontrado el 1 que estábamos buscando y con este 1 yo ya puedo encontrar el 0 tanto para el 4 y para el negativo 14. Entonces copiamos nuestra nueva matriz ampliada, nos olvidamos de esta y vamos a trabajar con mi nueva matriz ampliada. En este caso ya voy a trabajar con dos filas a la misma vez, que va a ser mi fila 2 y va a ser mi fila 3. Significa que la fila 2, perdón, va a ser mi fila 1 con la que voy a trabajar y la fila 3. Significa que mi fila 2 la voy a mantener intacta y los valores de la fila 1 y la fila 3 van a modificarse. Acá también y acá también. Entonces mi fila 2 permanece intacta. Aquí yo le doy la orden que voy a trabajar con la fila 1. Aquí abajo voy a trabajar con la fila 3 y empezamos a resolver. Ya sabemos, tal como hemos visto aquí arriba, que debemos usar sus mismos valores pero con el signo opuesto. Entonces vamos a aplicar eso. Como este 4 lo quiero convertir en 0, lo voy a copiar acá pero con su signo opuesto. Lo mismo acá. Como este negativo 14 lo quiero convertir en 0, ya para la fila 3 con su signo opuesto, que sería 14 positivo. A esto le tengo que multiplicar la fila donde se encuentra mi último 1 encontrado. Entonces aquí arriba hemos encontrado el 1 y está en la fila 2, ¿no? Que es este 1. Entonces como está en la fila 2, significa que lo debo multiplicar por la fila 2.
Entonces acá abajo también lo deberé multiplicar por esa fila, ya que es el último 1 calculado. En eso coinciden ambas operaciones elementales, pero ya acá al momento de sumar, tengo que sumar la fila donde estoy trabajando. En este caso es la fila 1. Entonces le deberé sumar la fila 1. Y aquí abajo le tengo que sumar la fila 3. Entonces le deberé sumar la fila 3. Y procedemos a resolver mi operación elemental. Vamos a empezar con la fila 1. Vamos a empezar a encontrar los nuevos valores de la fila 1. Entonces parte de la operación elemental empieza con negativo 4. Borramos los valores en la calculadora y empezamos con negativo 4. Me dice que voy a multiplicar por la fila 2. Mi fila 2 está acá, que es 0. Ojo, estamos trabajando con la fila 1, que es toda esta fila, y empezamos de izquierda a derecha. Entonces, negativo 4 tengo que multiplicar por su valor en la fila 2, que sería 0, y le sumo su valor en la fila 1, que sería 1. Entonces, obviamente va a dar 1, si multiplico por 0 y le sumo 1, me va a dar 1. Significa que este dato no se ha modificado, se está manteniendo el 1 que hemos encontrado desde un inicio, o el que ya estaba. Pasamos al siguiente, que sería negativo 4, que en esta ocasión ya no multiplica por 0, multiplica por 1 y le sumamos 4. Entonces multiplico por 1 y le sumo 4 y como resultado me da el 0 que estoy buscando. Perfecto. Pasamos al siguiente elemento, que sería negativo 4, pero que en esta ocasión va a multiplicar por 5 tercios y voy a sumar negativo 1. Entonces aquí utilizamos paréntesis, 5 tercios, y le tengo que sumar el negativo 1, ¿no? Que es este 5 tercios de la fila 2, y le sumo el negativo 1 de la fila 1. Entonces anotamos la operación en la calculadora utilizando paréntesis y tenemos como resultado negativo 23 tercios. Entonces acá anotamos ese valor, negativo 23 tercios. Pasamos al siguiente valor, que sería negativo 4, que en esta ocasión va a multiplicar por 7 y le vamos a sumar el 6. Multiplicamos por 7 y le sumamos 6, como resultado tenemos negativo 22. Perfecto, ya concluimos con los valores de mi fila 1. Hemos encontrado evidentemente el 0, pero mis otros valores han sufrido cambios. Pasamos a la fila 3. De la misma forma, en este caso vamos a empezar con 14 positivo. Esto lo tengo que multiplicar. Vamos a empezar acá de izquierda a derecha. 14 positivo lo multiplico por el valor en la fila 2 y le sumo la fila 3. Multiplico por 0 y le sumo 0, entonces obviamente va a ser 0. No hay donde perderse. Pasamos al siguiente valor, que sería negativo 14, que multiplico por 1 y le sumo la misma fila, es decir, otra vez negativo 14. Pero en la que hemos cambiado de signo, entonces significa que 14 positivo voy a multiplicar por su correspondiente en la fila 2, que es 1, perdón, sin paréntesis, multiplico por 1, y aquí si uso paréntesis, le sumo el negativo 14, que sería entre paréntesis, y como resultado me da el 0 que estoy buscando. Pasamos al siguiente elemento, que me va a dar como resultado la siguiente operación. 14 en esta ocasión multiplico por 5 tercios y le sumo 4. 14 por 5 tercios y le sumo 4. Como resultado tengo 82 tercios. Entonces acá tengo 82 tercios. Pasamos al siguiente elemento, que vendría a ser 14 positivo, que va a multiplicar por 7 y le sumo negativo 16. Multiplico por 7, a esto le sumo negativo 16 y como resultado tengo 82. Perfecto. Entonces ya vemos que mi columna 1 y mi columna 2 ya va tomando la forma de una matriz identidad y solamente resta trabajar con la columna 3. Entonces copio mi nueva matriz ampliada
acá a mi nuevo ejercicio. ¿Y qué fila tengo que trabajar? Como ya estamos trabajando en los elementos de la columna 3, tengo que empezar encontrando el 1. En este caso ya hemos mencionado por las características de la matriz identidad, este 82 tercios se tiene que dividir entre 82 tercios para que se vuelva 1. ¿No ve? Pero esa división va a afectar a toda la fila. Entonces voy a trabajar con la fila 3 y vamos a hacer igual que hace rato. Voy a dividir toda la fila 3. Toda la fila 3 vamos a dividir entre este valor, que es 82 tercios. Perfecto. 82 tercios. Lo vamos a poner entre paréntesis para que no nos confundamos. Lo de abajo todavía no vamos a utilizar porque solamente vamos a trabajar con la fila 3. Entonces significa que mi fila 1 y mi fila 2 se van a mantener intactos. Entonces los elementos de la fila 3 los dejo en blanco. Listo. Fila 1 y fila 2 se mantienen intactos, entonces toda mi fila 3 deberé dividir entre 82 tercios. Procedemos. 0 entre 82 tercios se va a mantener el 0. 0 entre 82 tercios se va a mantener el 0. 82 tercios dividido entre 82 tercios, aquí me va a dar 1, porque estoy dividiendo entre su mismo valor. Queremos comprobar, lo comprobamos. 82 tercios dividido entre nuevamente 82 tercios, como resultado me da el 1 que estamos buscando. Y pasamos al siguiente elemento, que sería 82 dividido entre 82 tercios. Aquí más que seguro que me va a dar 3, que sería 82 dividido entre 82 tercios, como resultado me da 3, verificado. Perfecto, mi matriz de identidad va tomando forma. Ahora solo me queda convertir estos dos elementos en 0. Pero nosotros ya sabemos convertirlos en 0. Entonces copiamos nuestra nueva matriz identidad y procedemos con lo que ya sabemos. Podemos copiar la fila 3 tal cual está, porque no la vamos a modificar, pero la fila 1 y fila 2 lo vamos a dejar en blanco, porque van a sufrir modificaciones. Perfecto. Entonces significa que voy a trabajar con la fila 1 y voy a trabajar con la fila 2. Como ya sabemos, para la fila 1, es decir, este negativo de 23 tercios, lo debemos convertir en 0. Significa que vamos a utilizar el mismo valor, pero con el signo opuesto. Anotamos acá. Ya no sería negativo, sería positivo 23 tercios. Lo mismo para la fila 2. Este 5 tercios positivo lo deberé convertir en negativo. Negativo 5 tercios. Ahora lo vamos a multiplicar por la fila donde se encuentra el último 1 calculado. El último 1 calculado o encontrado es este de acá. En esta operación hemos encontrado el 1, que es este, y ese 1 está en la fila 3. Significa que lo debo multiplicar por la fila 3. Voy a utilizar este elemento de acá por fila 3. Perfecto. Aquí abajo también lo multiplico por la fila 3, pero le debo sumar la fila donde estoy trabajando, que vendría a ser la fila 1 para la fila 1, y aquí la fila 3, perdón, la fila 2 para la fila 2. Perfecto. Como este es negativo, vamos a ponerlo entre paréntesis para que no cause confusión. Y a esto también, ya que es una fracción, y eso nos está diciendo que multiplicamos esta fracción por la fila 3 y le sumamos la fila 1.
para la fila 2 igual. Multiplicamos esta fracción por la fila 3 y le sumamos la fila 2. Bien, empezamos con la fila 1. Vamos a empezar a encontrar sus datos. Entonces, mi operación elemental empieza con 23 tercios. Vamos a mantener el paréntesis. 23 tercios. Me dice que lo tengo que multiplicar por su valor en la fila 3, que sería 0. Obviamente aquí me va a dar 1, porque le voy a sumar de último la fila 1, que sería 1, ¿no? Entonces, podemos ver que mi 1 se mantiene intacto. Mi número 1 se mantiene, lo anoto. Pasamos al siguiente. Esto tendría que mantenerse en 0, no tendría que modificarse. Y sí se va a mantener en 0. ¿Por qué? Porque 23 tercios lo voy a multiplicar por el correspondiente en la fila 3, que es 0. Y le tengo que sumar el correspondiente en la fila 1, que es 0. Obviamente me va a dar 0. Si multiplico por 0 me da 0. Si le sumo un 0 va a seguir siendo 0. Pasamos al siguiente, que es 23 tercios. Lo multiplico por 1 y le sumo el correspondiente en la fila 1, que sería negativo 23 tercios. Entonces aquí también me va a dar 0. Pero le hacemos la operación. Lo multiplico por 1 y dice que le sume, pero en forma negativa, el negativo 23 tercios. Y como resultado me dio 0, que es el 0 que estábamos buscando. Pasamos al último elemento, que sería este negativo 22. Lo vamos a transformar según la operación elemental, siguiendo los pasos. 23 tercios que multiplica por su correspondiente en la fila 3 y le sumo la fila 1. Entonces dice que le voy a multiplicar por 3, que es este valor de acá, y le sumo el negativo 22 más, aquí usamos paréntesis, negativo 22 igual 1. Perfecto. Entonces mi nueva fila 1 ya tiene la forma de matriz identidad, ¿no? Mi matriz que está en el lado izquierdo. Ahora terminamos de encontrar los valores que están en la fila 2. Para eso vamos a aplicar esta operación elemental. Mi operación elemental empieza con negativo 5 tercios. Negativo 5 tercios. Me dice que lo debo multiplicar por su correspondiente en la fila 3, es decir, por el 0, y le tengo que sumar el correspondiente en la fila 2, que también es 0. Entonces aquí se va a mantener el 0. Pasamos al siguiente. Negativo 5 tercios lo multiplico por 0, que va a ser 0, y le sumo su correspondiente en la fila 2, que es 1. Entonces, todo número que multiplica por 0, 0, más 1, mantiene el 1, y pasamos a este elemento, que es el que debo convertir en 0. Entonces aquí ponemos la operación elemental, que es negativo 5 tercios, que multiplico por 1, vamos a ir siguiendo los pasos, y le sumamos el 5 tercios. Entonces ponemos 5 tercios y como resultado me da el 0 que estamos buscando. Y pasamos al último elemento, que sería negativo 5 tercios, que en esta ocasión lo voy a multiplicar por 3 y le voy a sumar el 7. Multiplicamos por 3 y le sumamos el 7 y como resultado me dio 2. Perfecto, hemos llegado a la forma de matriz identidad. Tenemos el 1 en la diagonal principal, 1, 1, 1, y el resto de los elementos los hemos convertido en 0. Y los elementos que quedan en el lado derecho de la matriz ampliada vienen a ser los valores de X, Y y Z respectivamente. Entonces, este ejercicio que está en blanco lo borramos. Y pasamos al tercer paso, que es identificar los valores de X, Y, Z. Entonces, como hemos dicho que es correlativo, ya que mi columna, mi primera columna es de las X, entonces significa que X es igual a 1. Mi segunda columna es de las Y, significa que Y va a ser igual a 2. Y mi tercera columna es de las Z, significa que Z va a ser igual a 3. Entonces ponemos sus correspondientes, X igual a 1, Y igual a 2 y Z igual a 3, ¿no?
O dicho de otra forma, también lo podemos anotar de manera horizontal, que comúnmente estamos acostumbrados a hacerlo. X va a ser igual a 1, punto y coma, y va a ser igual a 2, punto y coma, y z va a ser igual a 3. Todo esto ahí. Perfecto. Mi x vale 1, mi y vale 2 y mi z vale 3. ¿Cómo yo puedo verificar que estos valores son los adecuados, son los correctos y que hemos hecho todas las operaciones de manera correcta? La manera más fácil de verificar es reemplazando los valores de x, y, z en cualquiera de las tres ecuaciones y me deberá dar la igualdad. Es decir, si yo reemplazo x, y, z en la ecuación 2, por ejemplo, y resolviendo las operaciones internas me tiene que dar como resultado negativo 9. Procedemos. Vamos a hacer acá la comprobación. Lo vamos a reemplazar los valores no en una, en las tres ecuaciones. Entonces, por ejemplo, mi x ya sé que vale 1. En lugar de x voy a poner 1. Entonces, mi y ya sé que vale 2. Entonces, aquí me dice que lo estoy multiplicando por el 4 por 2. Y mi z ya sabemos que vale 3, ¿no? Aquí en esta parte no se confundan, es lo mismo que estuviese haciendo esto, 4y, solo que en lugar de y es una multiplicación, ¿no? 4 veces y, solo que mi y ahora tiene el valor de 2, lo vamos a poner entre paréntesis, y si lo queremos especificar aún más, ponemos el símbolo de la multiplicación, ¿no? Entonces, mi operación es esta, 1 más 4 veces 2 menos 3 me tiene que dar 6. Obviamente me va a dar 6. 1 más, aquí ponemos entre paréntesis, 4 por 2. A esto le restamos el 3 y me da como resultado 6. Entonces, todas estas operaciones resolviendo me da 6. Primera ecuación cumple la igualdad. Segunda ecuación, para x que vale 1, ponemos 1 entre paréntesis y ponemos el signo de multiplicación. Estamos siendo muy específicos, pero es necesario. Para y vale 2, entonces multiplicamos por el 2. Y para z, que vale 3, multiplicamos 7 veces 3. Entonces, la operación, la solución de todas estas operaciones me tiene que dar negativo 9. Procedemos, vamos a usar paréntesis, 2 por 1 obviamente va a ser 2, ahí no es paréntesis, estamos hablando de este 2 por 1 más 5 por 2 me va a dar 10, más en aquí ya sería negativo, menos 7 por 3, 21, y como resultado me da negativo 9. Perfecto, entonces segunda ecuación cumple igualdad. Negativo 9 es igual a negativo 9. Tercera y última ecuación, ya sabemos los valores, que x vale 1. Aquí vamos a poner entre paréntesis el 1 menos 2 veces y entre paréntesis el 2, porque y vale 2, aquí está, y z vale 3, que simplemente lo reemplazamos por 3. Entonces 3 por 1 me va a dar 3, obviamente. A esto le tengo que restar la multiplicación de 2 por 2, que es 4. Y a esto le tengo que sumar el valor de z, que es 3. Y como resultado me da 2. Entonces mi tercera ecuación también presenta igualdad, porque 2 es igual a 2. Entonces de esa forma comprobamos que la solución a través del método Gauss-Jordan, aplicando matrices y operaciones elementales, hemos podido identificar los valores de x, y, z, que en esta ocasión son 1, 2, 3 respectivamente, y verificando reemplazamos los valores de x, y, z en la ecuación o en las ecuaciones. Y si los valores son los correctos, me tienen que presentar la igualdad, es decir, que 6 es igual a 6, negativo 9 es igual a negativo 9 y 2 es igual a 2. Y por ende los valores de x, y, z son los correctos, ¿no?
Entonces ahí concluye mi ejercicio, ahí termina, y eso sería todo la solución de sistema de ecuaciones lineales utilizando el método de Gauss-Jordan. Bien, con esto finalizamos esta pequeña cápsula. Espero que les sirva de mucho. Hasta luego.